Ay, papacitos de mi alma. Hoy vengo con el corazón en la mano y la lengua bien afilada, porque lo que vamos a platicar no es cualquier cosa, ¿eh? No, señor. Esto que les traigo es un tema delicadísimo que me encargó especialmente mi sobrino consentido, el gran Master Gorila. Él, que siempre está al pendiente de que su tía Mona ponga el dedo en la llaga cuando hace falta, me dijo: tía, tienes que hablarles de esto, porque la gente anda muy perdida y alguien tiene que decir la verdad. Y ya saben que yo, cuando el sobrino me pide algo, lo hago. Pero a mi manera. Así que, agárrense fuerte, porque hoy vamos a destapar la olla que muchos quieren mantener tapada. Vamos a hablar del escandalazo que trae María Fernanda Centeno, esta mujer que se dice grafóloga, pero que se anda metiendo en camisas de 11 varas, opinando de cosas que no le tocan, y cruzando líneas que la ley tiene bien marcadas. Vamos a desmenuzar con pinzas si lo que está haciendo es simplemente dar su punto de vista, o si ya está cometiendo delitos, papacitos. Porque una cosa es hablar, y otra muy distinta es andar jugando a ser psicóloga cuando no lo eres, sobre todo si hay un niño de por medio, un angelito que ya bastante tiene con lo que está viviendo. Aquí vamos a ver si lo que hace María Fernanda es usurpación de profesiones, si podría enfrentar años de cárcel, y qué tanto daño se le puede causar a un menor con comentarios irresponsables. Vamos a revisar con lupa todos los delitos que se le andan mencionando, desde fraude procesal hasta defraudación fiscal, pasando por la revictimización y el encubrimiento. Todo. Porque aquí no nos vamos a quedar solo con el chisme, mis cielos. Vamos a hablar con conocimiento, con profundidad y con respeto, que es lo que siempre les prometo. Así que, si quieren saber hasta dónde llegan las consecuencias de andar opinando sin ser experto, si quieren entender cómo la ley protege a los menores, y por qué hay profesiones que no se pueden jugar a ejercer, quédense conmigo. Porque esta tía Mona no vino a defender ni a atacar a nadie, sino a poner las cosas en su lugar, con la bendición del gran Master Gorila, y la experiencia que dan los años y la vida. 1. Usurpación de profesiones y su aplicación en el caso. ¿Qué significa usurpar una profesión? Análisis legal y práctico. El delito de usurpación de profesiones se configura cuando alguien realiza actividades o funciones que, según la ley, corresponden a una profesión específica para la cual se requiere formación, título o registro. No basta con decir soy de algo, lo fundamental es actuar en ese rol sin tener la capacitación o autorización legal. Ejemplo coloquial: imagina que en tu barrio aparece alguien que se hace llamar médico, y empieza a recetar medicamentos o dar diagnósticos sin tener estudios en medicina. Aunque diga yo soy médico, lo que importa es que está realizando actividades propias de un profesional de la salud sin la formación ni el permiso correspondiente. Esto es análogo a lo que se discute en el caso de María Fernanda, que al realizar un análisis psicológico sobre el dibujo de un menor estaría desempeñando funciones propias de un psicólogo. ¿Por qué es relevante en este caso? El contexto. María Fernanda, cuya formación y titulación oficial no la habilitan para ejercer funciones de psicóloga, realizó un análisis del dibujo de un menor. En ese contexto, al emitir opiniones y evaluaciones sobre el estado emocional del niño, está asumiendo funciones que, legalmente, están reservadas a quienes cuentan con la preparación en psicología. Impacto en la práctica profesional. El riesgo es que al emitir juicios de esta naturaleza sin la formación adecuada, se pueden generar interpretaciones erróneas o dañinas. Esto no solo vulnera las normas legales, sino que puede afectar la situación emocional, y el proceso judicial que envuelve al menor. Ejemplo práctico. Supongamos que en una reunión familiar aparece un experto en relaciones sin estudios formales, y se encarga de aconsejar a todos sobre cómo resolver conflictos personales. Aunque sus opiniones puedan sonar convincentes, si alguno de los consejos resulta en una mala decisión o daño emocional, no solo se cuestiona la ética de sus intervenciones, sino que, si la situación se agrava, podría enfrentar problemas legales por estar actuando fuera de su ámbito profesional. Importancia de la especialización. Cada profesión tiene un campo de acción específico, y requiere formación para poder ejercer de forma responsable y ética. Cuando alguien se adentra en campos para los que no está calificado, no solo pone en riesgo su propia credibilidad, sino también la integridad y bienestar de terceros, en este caso, el menor. La línea entre opinión y ejercicio profesional. Es fundamental diferenciar entre expresar una opinión personal y realizar un ejercicio profesional.
Un grafólogo, por ejemplo, puede opinar sobre ciertos rasgos de una escritura, pero emitir diagnósticos o evaluaciones emocionales profundas es una labor que requiere conocimientos de psicología, formación clínica y, muchas veces, un proceso de evaluación controlado. Repercusión legal. La ley es clara en cuanto a que el ejercicio de funciones de una profesión sin la debida titulación puede acarrear sanciones. No es un mero formalismo, se trata de proteger a la sociedad de actuaciones que, aunque en apariencia puedan parecer inofensivas o opiniones, pueden tener consecuencias reales y perjudiciales. En resumen, para este primer punto, el análisis de María Fernanda, al adentrarse en interpretaciones propias de la psicología sin ser psicóloga, se sitúa en una zona legalmente problemática. Es como si alguien sin licencia de conducir se pusiera al volante. Más allá de la intención, la falta de preparación y autorización puede resultar en situaciones muy peligrosas. ¿Te gustaría profundizar en algún aspecto de este punto o pasamos al siguiente? 2. Análisis del dibujo del menor y funciones propias de la psicología. Contexto y acto realizado. Descripción de la situación. En el vídeo se señala que María Fernanda realizó un análisis público de un dibujo realizado por un menor, en medio de una controversia por custodia. Durante el análisis, ella emite interpretaciones sobre el estado emocional y las relaciones familiares del niño, sin haber realizado un proceso formal de evaluación. Ejemplo coloquial. Es como si en una reunión de amigos, alguien que solo tiene conocimientos básicos de nutrición se pusiera a diagnosticar el estado de salud de otro basándose en una foto de su plato de comida. Aunque la persona hable con convicción, la falta de una evaluación completa y profesional puede conducir a conclusiones erróneas. ¿Por qué es relevante el análisis de un dibujo? La técnica de los test proyectivos. En psicología se utilizan test proyectivos, como el HTP, House Tree Person, para explorar aspectos emocionales y de personalidad, pero estos requieren de un entorno controlado y una evaluación integral. Se debe establecer una relación terapéutica. Se toman en cuenta múltiples fuentes de información, entrevistas, historia clínica, observación directa. La interpretación se hace en base a parámetros estandarizados y con rigurosidad metodológica. Lo que sucedió en este caso. María Fernanda emitió su interpretación a partir de un solo elemento, sin el contexto completo que exige una evaluación psicológica. Esto implica que no se realizó una entrevista ni se exploró la situación en profundidad. El análisis se hizo de forma fragmentaria y superficial, basándose únicamente en la imagen del dibujo, lo que puede dar lugar a interpretaciones sesgadas o incluso dañinas. Implicaciones prácticas y legales. Desde el punto de vista psicológico. Responsabilidad en el diagnóstico. Los psicólogos tienen la responsabilidad ética y profesional de no emitir juicios concluyentes sin contar con un estudio exhaustivo. Al hacerlo de manera pública, se corre el riesgo de revictimizar al menor, pues se expone su situación privada, y se pueden formar opiniones erróneas que afecten el proceso judicial o la percepción social. Peligro de simplificar procesos complejos. El análisis de un dibujo es solo una pequeña parte del proceso diagnóstico en psicología. Sacarlo de contexto y tratarlo como diagnóstico definitivo es comparable a juzgar un libro por su portada. Esto puede llevar a malinterpretaciones y a consecuencias negativas para la persona analizada, en este caso, el niño. Desde el punto de vista legal. Al realizar un análisis de este tipo sin los conocimientos y herramientas propias de un psicólogo, se puede estar incurriendo en usurpación de funciones profesionales. La ley protege tanto a los profesionales certificados como a los usuarios, evitando que opiniones no fundamentadas perjudiquen a terceros, especialmente a menores. Ejemplo práctico para clarificar el impacto. Imagina que en un colegio, un profesor sin formación en psicología empieza a interpretar el rendimiento académico y emocional de los estudiantes basándose únicamente en una actividad artística sin tener acceso a otros datos. Aunque sus comentarios puedan parecer bien intencionados, si estos se hacen públicos o influyen en decisiones sobre la atención de los alumnos, se corre el riesgo de perjudicar a aquellos que podrían necesitar ayuda profesional de verdad. Este escenario es similar al análisis que realizó María Fernanda. Un solo elemento, el dibujo, no es suficiente para diagnosticar o interpretar la compleja realidad emocional de un menor.
El análisis del dibujo, realizado sin el protocolo y la profundidad que exige una evaluación psicológica, es un claro ejemplo de cómo se deben manejar las herramientas y técnicas propias de una profesión. Al no seguir los métodos adecuados, se pone en riesgo no solo la integridad del proceso de evaluación, sino también el bienestar del sujeto analizado, en este caso, un menor cuya situación ya es delicada. 3. Análisis de los otros delitos mencionados. En el vídeo se mencionan varios delitos, además de la usurpación de profesiones, que podrían atribuirse a las actuaciones de María Fernanda. Estos son: defraudación fiscal, fraude procesal, falsedad ante autoridad, encubrimiento por favorecimiento, responsabilidad profesional y técnica. A continuación, desglosamos cada uno. A. Defraudación fiscal. Análisis legal y contextual. La defraudación fiscal ocurre cuando una persona u organización evita el pago de impuestos a través de declaraciones falsas, omisiones o maniobras que engañan a las autoridades tributarias. En el contexto del vídeo, se menciona que, a través de algunas entrevistas o declaraciones públicas, podrían existir elementos que den a entender que se incurre en este delito. La idea central es que si alguien percibe ingresos por actividades que, en teoría, no están debidamente registradas o declaradas, podría estar defraudando al fisco. Sin embargo, es crucial contar con pruebas documentales y contables que respalden esta acusación. Ejemplo coloquial. Es como si en tu negocio de venta de comida alguien te cobrara por cada plato sin declarar la venta oficial. Si no llevas un registro correcto, eventualmente te descubrirían y tendrías que enfrentar multas o sanciones. En el caso de María Fernanda, habría que demostrar que sus ingresos o la forma en que realiza sus actividades generan obligaciones fiscales incumplidas. B. Fraude procesal. Análisis legal y contextual. El fraude procesal se configura cuando se engaña a una autoridad judicial o se manipulan pruebas para alterar el curso de un proceso judicial. Este delito implica la intención de influir en el resultado de un juicio o procedimiento. La acusación de fraude procesal en este contexto sugiere que la emisión de opiniones o análisis públicos sin respaldo técnico podría haber influido en la percepción de la sociedad o, indirectamente, en el curso del proceso judicial relacionado con la custodia del menor. No obstante, para que se configure este delito se debe demostrar que hubo una intención de engañar o manipular formalmente a una autoridad. Ejemplo coloquial. Imagina que en una competición deportiva, alguien modifica el marcador para favorecer a un equipo, aunque el error pueda ser intencional o fruto de una mala praxis. Si se demuestra que fue con el objetivo de alterar el resultado, se hablaría de fraude. En el ámbito judicial, si se usa información no verificada para influir en un proceso, podría llegar a considerarse fraude procesal, siempre que se demuestre la intención de engañar a la justicia. C. Falsedad ante autoridad. Análisis legal y contextual. Este delito se da cuando se hacen declaraciones falsas o se presentan pruebas sabiendo que son incorrectas ante una autoridad, ya sea en un juicio o en cualquier procedimiento legal oficial. 2 puntos. En el caso que nos ocupa, la acusación de falsedad ante autoridad se basa en que, al emitir opiniones categóricas sobre la situación emocional del menor sin contar con un análisis integral, se estaría otorgando a dichas declaraciones una apariencia de veracidad que podría influir en decisiones judiciales. Sin embargo, para configurarse el delito se requiere que esas declaraciones hayan sido presentadas formalmente ante una autoridad. Ejemplo coloquial. Es similar a cuando alguien en una reunión de trabajo afirma tener datos que respaldan una decisión importante, sin tener la documentación necesaria, y esa información se utiliza para tomar decisiones críticas. Si más tarde se comprueba que esos datos eran falsos y se había confiado en ellos, podría haber consecuencias legales para la persona que los presentó. D. Encubrimiento por favorecimiento. Análisis legal y contextual. El encubrimiento por favorecimiento implica ayudar a ocultar hechos o pruebas que podrían incriminar a alguien. Es decir, se protege o se beneficia a un tercero para evitar que se haga justicia. 2 puntos. En el contexto del vídeo, se sugiere que, al emitir opiniones que favorecen una determinada postura sin hacer un análisis riguroso, se podría estar contribuyendo a encubrir irregularidades en el proceso judicial o a favorecer a alguna de las partes involucradas.
Es un argumento que, en la práctica, necesita evidencias claras de que dicha intervención tuvo como objetivo proteger a alguien o alterar el curso legal. Ejemplo coloquial. Imagina que en una discusión familiar, alguien defiende a un pariente sin tener pruebas, y lo hace para evitar que se descubran ciertos errores o faltas. Si esa defensa se realiza de manera intencionada para proteger a la persona, se estaría incurriendo en un encubrimiento, dificultando la labor de identificar y corregir el error. Responsabilidad profesional y técnica. Análisis legal y contextual. Este concepto se refiere a la obligación que tienen los profesionales de actuar dentro de los estándares éticos y técnicos de su campo. Cuando un profesional actúa de forma negligente, imprudente o fuera de sus competencias, puede ser considerado responsable en términos legales y administrativos. 2 puntos. En el caso de María Fernanda, si se llegara a comprobar que actuó emitiendo juicios o diagnósticos sin contar con la formación necesaria, se cuestionaría su responsabilidad profesional. Este tipo de responsabilidad va más allá de una simple opinión, pues afecta directamente la credibilidad del profesional, y la seguridad del público que depende de asesorías técnicamente fundamentadas. Ejemplo coloquial. Piénsalo así, si un electricista sin la certificación adecuada realiza una instalación eléctrica en una casa y, por ello, ocurre un accidente, se le puede exigir una compensación por no cumplir con los estándares profesionales. De forma similar, si se demuestra que el análisis de María Fernanda careció de rigor técnico y profesional, podría enfrentar sanciones que vayan más allá del ámbito penal, afectando su reputación y su actividad profesional. Conclusión y reflexión sobre los otros delitos. Si bien la acusación de usurpación de profesiones parece tener un fundamento claro, los otros delitos presentados en el vídeo requieren de pruebas, y de un contexto más amplio para determinar si se han cometido. La mayoría de ellos implican la intencionalidad en engañar o influir en procesos oficiales, la necesidad de contar con pruebas documentales y testimoniales que demuestren la acción dolosa. En un análisis jurídico riguroso, cada uno de estos delitos tendría que ser evaluado en función de las circunstancias específicas de cada acto, el impacto real en las partes involucradas, por ejemplo, si las declaraciones afectaron decisiones judiciales o la reputación de terceros, la existencia de un daño concreto y demostrable. 4. Impacto en los derechos del menor y riesgo de revictimización. A. Protección de los derechos de los niños y adolescentes. Análisis legal y contextual. Las leyes mexicanas, en particular la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y sus equivalentes a nivel federal y en la Ciudad de México, establecen medidas de protección para evitar que la intimidad, el bienestar y la dignidad de los menores sean vulnerados. Estas normativas buscan proteger a los niños de intervenciones que puedan afectar su desarrollo emocional, psicológico y social. Ejemplo coloquial. Piensa en un niño que, al estar en un ambiente familiar delicado, necesita que se maneje su situación con extremo cuidado. Es como cuando un amigo te cuenta un secreto muy personal, tú tratas de no divulgarlo ni hacer comentarios sin haber sido invitado, porque sabes que podría herir a esa persona. De la misma manera, cualquier análisis o declaración pública sobre un menor debe ser tratado con la máxima cautela para no dañarlo. B. Revictimización del menor. Riesgo de revictimización. El término revictimización se refiere a la situación en la que una persona que ya ha sufrido un daño o trauma vuelve a ser afectada por acciones o declaraciones públicas. En el caso del análisis del dibujo, se expone al menor a una interpretación pública de su estado emocional o situación personal. Estas interpretaciones pueden reforzar una imagen negativa o errónea, afectando su bienestar psicológico y, potencialmente, influenciando decisiones legales que lo involucren. Ejemplo coloquial. Imagina que a un estudiante se le señala públicamente por un error en clase, y esa crítica se difunde entre sus compañeros. Esa situación puede generar una mayor inseguridad o estrés, haciendo que el impacto del error se magnifique. De manera similar, exponer públicamente las características emocionales o personales de un niño, sin un estudio exhaustivo, puede intensificar el daño que ya sufre. C. Implicaciones éticas y legales. Desde el punto de vista ético, los profesionales que intervienen en casos que involucran menores tienen la responsabilidad de garantizar que su accionar no cause daño adicional.
Emitir opiniones sobre la salud emocional de un menor sin el proceso de evaluación formal puede contribuir a estigmatizarlo o a crear un entorno donde su situación se vea de forma negativa o distorsionada. Desde el punto de vista legal, la revictimización puede ser considerada un factor agravante en ciertos procedimientos, especialmente cuando se evidencia que la intervención no solo fue inapropiada, sino que además vulneró normas específicas de protección infantil. Las autoridades pueden interpretar estas intervenciones como un riesgo para la integridad del menor, lo cual podría derivar en medidas para protegerlo, y, en casos extremos, sanciones para quienes realizaron las declaraciones públicas. Ejemplo práctico para clarificar el impacto. Imagina un escenario en el que en una red social se publique un análisis sobre la situación emocional de un niño, basado únicamente en un dibujo, sin conocer su contexto personal completo. Impacto en la opinión pública. Los seguidores pueden formar una opinión errónea sobre el niño y su familia, lo que podría influir en el proceso judicial relacionado con la custodia o en la percepción de su entorno social. Consecuencias para el menor. Este tipo de exposición puede aumentar el estrés del niño, provocar ansiedad y, en el largo plazo, afectar su desarrollo emocional, ya que se siente juzgado o malinterpretado en un espacio público. Reflexión final de este punto. El análisis y las declaraciones públicas sobre la situación de un menor deben manejarse con extrema cautela. La intervención de personas no especializadas en psicología en un contexto tan sensible puede no solo vulnerar normativas legales que protegen al niño, sino también contribuir a un proceso de revictimización, donde el menor se ve expuesto y juzgado sin el debido cuidado profesional. Este aspecto subraya la importancia de respetar las garantías legales y éticas que protegen a los menores. Asegurar que cualquier intervención o análisis en estos casos se realice con los protocolos adecuados y por profesionales certificados. 5. Conclusión y síntesis final. Integración de los puntos analizados. Usurpación de profesiones. Se ha explicado que ejercer funciones propias de una profesión sin contar con la titulación y autorización correspondiente constituye un delito. En este caso, al realizar un análisis psicológico del dibujo del menor, María Fernanda estaría asumiendo funciones de psicología, una práctica que requiere formación especializada. Ejemplo coloquial, es como ver a alguien sin licencia de conducir manejando un automóvil. Aunque tenga buenas intenciones, la falta de preparación puede generar situaciones de riesgo. Análisis del dibujo y funciones psicológicas. El análisis realizado sobre el dibujo se efectuó sin cumplir con los protocolos y la integralidad que exige una evaluación psicológica. Esto implica que se ofrecieron conclusiones basadas en un único elemento, sin el contexto o las herramientas adecuadas. Ejemplo coloquial, es como intentar armar un rompecabezas con solo una pieza, aunque se intente deducir la imagen completa, el resultado es incompleto y potencialmente engañoso. Otros delitos mencionados. Se discutieron acusaciones de defraudación fiscal, fraude procesal, falsedad ante autoridad, encubrimiento por favorecimiento y responsabilidad profesional. Aunque estos delitos requieren de pruebas adicionales y un análisis más profundo para confirmarse, en conjunto, refuerzan la gravedad de actuar fuera del marco profesional y legal. Ejemplo coloquial, es similar a tener varias señales de advertencia en un vehículo, por sí solas pueden parecer menores, pero juntas indican un problema mayor que no debe ignorarse. Vulneración de los derechos del menor y revictimización. La exposición pública de la situación de un menor a través de análisis no profesional puede causar un daño emocional significativo. Esta vulnerabilidad se agrava cuando se utiliza información sensible de manera irresponsable, lo que puede afectar tanto su bienestar personal como el proceso judicial en curso. Ejemplo coloquial, imagina que se difunde en redes sociales un comentario negativo sobre un estudiante que ya está atravesando dificultades. El impacto emocional y social puede ser muy perjudicial. Reflexión global y consideraciones finales. Responsabilidad y profesionalismo. Cada profesión cuenta con normas éticas y legales que aseguran un manejo adecuado de la información y la práctica profesional. Cuando se vulnera este marco, no solo se corre el riesgo de sanciones legales, sino que también se pone en juego la integridad y el bienestar de las personas involucradas. Impacto social y judicial. La difusión de opiniones técnicas sin el respaldo adecuado puede influir en la percepción pública y en el desarrollo de procesos judiciales.
En casos sensibles, como el de un menor en situación de vulnerabilidad, esto se traduce en un daño adicional que podría haberse evitado con una intervención profesional y responsable. El valor de la especialización. El análisis realizado enfatiza la importancia de contar con la formación y la experiencia adecuadas para ejercer funciones específicas. No basta con tener buenas intenciones o una opinión, la especialización y el rigor metodológico son esenciales para evitar errores que pueden tener consecuencias graves tanto a nivel personal como legal. Ejemplo final para clarificar la síntesis. Imagina que en una comunidad alguien sin experiencia ni licencia decide gestionar un centro de salud. Aunque sus intenciones sean buenas, la falta de conocimiento y formación puede derivar en diagnósticos erróneos, tratamientos inadecuados y, en última instancia, en un daño irreversible para los pacientes. De la misma forma, cuando se emiten análisis y opiniones en campos que requieren alta especialización, como la psicología, sin la debida acreditación, se corre el riesgo de dañar a quienes dependen de una intervención profesional responsable. Conclusión. El caso analizado pone de manifiesto la necesidad de respetar las barreras legales y éticas que regulan el ejercicio de las profesiones. Actuar fuera de estos límites no solo es susceptible de sanciones legales, sino que también puede tener consecuencias negativas para la integridad de quienes se ven involucrados, especialmente cuando se trata de menores. La responsabilidad profesional y el respeto a los derechos fundamentales deben ser siempre la base de cualquier intervención, ya sea en el ámbito de la psicología, la abogacía o cualquier otra disciplina. 6. Medidas de prevención y recomendaciones. A. Fortalecimiento de la regulación profesional. Análisis y propuesta. Para evitar que personas sin la formación adecuada ejerzan funciones propias de otras profesiones, es fundamental contar con marcos legales y reglamentarios más precisos. Esto implica actualización de normativas, revisar y, en su caso, modificar las leyes y códigos penales locales para especificar claramente qué acciones se consideran como ejercicio ilegal de una profesión. Registro y licenciamiento. Fomentar la obligatoriedad de inscribir a todos los profesionales en registros oficiales. Esto facilitaría identificar a quienes están legalmente autorizados a ejercer y a quienes no. Ejemplo coloquial. Imagina que en un club deportivo solo pueden participar los jugadores que tengan una membresía verificada. De la misma manera, para ejercer ciertas funciones, debe demostrarse que se posee la membresía profesional o el registro que avala la capacidad de desempeñar ese rol. B. Educación y sensibilización en medios y redes sociales. Acciones recomendadas. Capacitación en ética profesional. Es importante que todos los profesionales, incluso aquellos que tienen campos de especialización como la grafología, reciban capacitación sobre los límites éticos y legales de sus intervenciones en ámbitos sensibles, como el análisis de casos judiciales o la evaluación de menores. Concientización del público. Las plataformas digitales y los medios de comunicación deben promover mensajes que inviten a consultar fuentes profesionales oficiales antes de formarse una opinión sobre situaciones complejas. Divulgación de información. Crear campañas informativas que expliquen la diferencia entre una opinión personal y una evaluación profesional formal, ayudando a la sociedad a identificar cuándo es adecuado buscar ayuda especializada. Ejemplo coloquial. Sería similar a cuando en las redes se difunden consejos de salud sin respaldo médico. Un mensaje de prevención podría decir: recuerda, para diagnósticos serios, consulta a un profesional certificado. Esto protege tanto al profesional como a la persona que busca ayuda. C. Responsabilidad en la autorregulación de las redes sociales. Medidas a considerar. Políticas de uso. Las plataformas pueden implementar políticas que limiten la difusión de análisis técnicos realizados por personas no calificadas, especialmente en temas sensibles como el bienestar de menores. Verificación de identidad y credenciales. Se podría instaurar un sistema de verificación para que los profesionales puedan identificar sus credenciales en sus perfiles, lo cual ayudaría a que el público distinga entre opiniones informadas y análisis sin respaldo académico. Ejemplo coloquial. Es parecido a las etiquetas de verificación en redes sociales que muestran usuario verificado. Si un profesional lleva una etiqueta que acredite su especialización, el público tendrá mayor certeza sobre la legitimidad de sus opiniones. D. Fomento de la colaboración entre disciplinas. Propuesta y ventajas.
Interdisciplinariedad, fomentar la colaboración entre diferentes profesionales, por ejemplo, psicólogos, abogados, pedagogos, para abordar casos complejos desde múltiples perspectivas, asegurando una evaluación más integral y respaldada. Protocolos conjuntos, desarrollar protocolos de actuación para casos en que la intervención de varios profesionales sea necesaria, lo que reduce la posibilidad de que un profesional actúe fuera de sus competencias. Ejemplo coloquial. Imagina que en un equipo deportivo cada miembro tiene una función específica, y todos trabajan en conjunto para lograr un objetivo común. Así, en temas judiciales o de protección de menores, la colaboración entre expertos garantiza que cada aspecto se aborde de manera adecuada y responsable. Acciones legales y de denuncia. Estrategias para la protección jurídica. Mecanismos de denuncia. Fortalecer los canales de denuncia ante casos de usurpación de funciones profesionales o vulneración de derechos, para que las autoridades puedan actuar de manera oportuna. Asesoría legal especializada. Los profesionales que se sientan afectados o que identifiquen irregularidades pueden contar con asesoría legal para entender sus derechos, y las vías disponibles para hacer cumplir la ley. Ejemplo coloquial. Es como contar con una línea de ayuda en el vecindario para denunciar situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad de todos. Cuando se tienen mecanismos claros, es más fácil que las autoridades puedan intervenir y corregir comportamientos indebidos. Reflexión final sobre las medidas de prevención. La prevención de situaciones como la analizada requiere un enfoque integral que combine la actualización de las normativas, la educación y la autorregulación en el ámbito digital, además de fomentar la colaboración entre diferentes disciplinas. Estas medidas no solo protegen a los profesionales y al público en general, sino que, fundamentalmente, salvaguardan los derechos y el bienestar de los individuos más vulnerables, como los menores. Estas recomendaciones buscan crear un entorno en el que se respete la especialización profesional y se garantice que cualquier intervención, especialmente en contextos sensibles, se realice con la debida responsabilidad y rigor técnico. 7. El impacto de los medios y la opinión pública. A. Difusión y amplificación en redes sociales. Análisis y contexto. Hoy en día, las redes sociales y otras plataformas digitales tienen un papel crucial en la difusión de opiniones y análisis. Cuando una figura pública emite un comentario o realiza un análisis en redes, este se difunde rápidamente y puede llegar a miles o incluso millones de personas. Ejemplo coloquial. Es similar a una conversación de barrio que se convierte en noticia de la localidad. Lo que comienza como un comentario en una reunión se transforma en el tema central de toda la comunidad. Así, la intervención de una persona en redes puede moldear la percepción pública en tiempo récord. B. La influencia de la opinión pública en procesos judiciales. Efectos potenciales. Cuando las opiniones difundidas en redes se convierten en parte del discurso público, pueden influir en la percepción de la justicia o incluso en el desarrollo de procesos judiciales, especialmente en casos delicados como el de menores en situaciones vulnerables. Ejemplo coloquial. Imagina que en una escuela, un rumor infundado sobre un estudiante genera rechazo entre sus compañeros y maestros. Esa opinión, aunque basada en un comentario aislado, puede afectar la imagen y el trato hacia el estudiante. En un contexto judicial, opiniones similares pueden generar presión social y afectar la imparcialidad en el tratamiento del caso. C. Responsabilidad de los medios y figuras públicas. El papel ético y profesional. Los medios de comunicación y las figuras públicas tienen una responsabilidad adicional al difundir información, sobre todo en temas sensibles. Es esencial que, al emitir opiniones o análisis, se haga con rigor y respaldo técnico, para no contribuir a malinterpretaciones o juicios precipitados. Ejemplo coloquial. Piensa en un chef reconocido que da consejos de salud sin contar con la formación médica adecuada. Sus palabras, aunque sean de buena intención, podrían inducir a errores en quienes confían en su experiencia. De manera similar, cuando una figura pública ofrece análisis sin la debida fundamentación, el riesgo es que su audiencia confunda opinión con diagnóstico profesional. D. La construcción de narrativas y sus consecuencias. Construcción de realidades a partir de opiniones. La repetición y viralización de ciertos mensajes en redes puede generar narrativas que, en ocasiones, se alejan de la realidad y afectan tanto a la persona analizada como a sus allegados.
En el caso que nos ocupa, una interpretación mal fundamentada puede generar estigmatización hacia el menor, influir en el ambiente mediático, afectando la percepción del caso de custodia y, por ende, el proceso judicial. Contribuir a una polarización de opiniones, donde se priorice el sensacionalismo sobre el análisis riguroso. Ejemplo coloquial. Es como cuando se arma un chisme en un vecindario, lo que comienza como una simple conversación se transforma en una historia exagerada que afecta la reputación de una persona, aunque la realidad sea muy distinta. Reflexión final sobre el rol de los medios y la opinión pública. El impacto de las opiniones difundidas en redes y medios va más allá del ámbito personal o profesional. Este fenómeno puede alterar la percepción pública y, en casos sensibles, influir en decisiones que afectan la vida de los involucrados. Es por ello que la verificación y el respaldo técnico deben ser prioridades al difundir análisis en áreas especializadas. La ética profesional debe guiar la participación en debates públicos, especialmente cuando se trata de temas que pueden revictimizar a individuos vulnerables, como los menores. 8. Responsabilidad individual y colectiva en la difusión de información. A. Responsabilidad de cada ciudadano y profesional. Análisis y reflexión. En la era digital, todos tenemos un rol activo en la difusión y el consumo de información. Tanto los profesionales como el público general deben ser críticos y cuidadosos con lo que comparten y comentan. Verificación y rigor. Cada profesional que se manifiesta en áreas técnicas o sensibles tiene la obligación de asegurarse de que su análisis esté respaldado por fundamentos y estudios que garanticen la veracidad de sus declaraciones. Autocontrol y ética. Para el público, es esencial verificar la fuente y la credibilidad de la información antes de compartirla. La desinformación se propaga rápidamente, y el papel de cada ciudadano es crucial para frenar este proceso. Ejemplo coloquial. Es como en una conversación en el vecindario, si alguien comenta un rumor sin antes corroborarlo, la noticia se extiende y puede causar conflictos o malentendidos. Del mismo modo, tanto los profesionales como el público deben actuar con responsabilidad, asegurándose de que la información compartida sea veraz y no contribuya a dañar a terceros. B. La colaboración interinstitucional y el papel de las organizaciones civiles. Fortalecimiento del sistema informativo. Organizaciones civiles y académicas pueden y deben trabajar de la mano para promover la cultura de verificación y el pensamiento crítico. Estas entidades pueden organizar talleres, foros y campañas informativas que ayuden a la sociedad a distinguir entre opiniones fundamentadas y meros rumores. Colaboración con medios de comunicación. Los medios también tienen la responsabilidad de contrastar la información y ofrecer contextos completos que ayuden a la ciudadanía a formarse una opinión crítica y bien informada. Ejemplo coloquial. Imagínate un grupo de vecinos que se reúnen para organizar actividades de seguridad en la comunidad. Si todos se unen y colaboran, la seguridad y la información veraz se fortalecen, reduciendo el riesgo de que alguien aproveche la desinformación para generar alarma o conflictos. De igual modo, la colaboración entre distintos sectores de la sociedad refuerza la calidad y la veracidad de la información. C. Fomento de la educación mediática y digital. Propuestas para la sociedad. Capacitación en alfabetización mediática. Es vital que desde la educación formal se enseñe a los jóvenes a identificar fuentes confiables y a cuestionar la información que circula en Internet. Esto incluye aprender a distinguir entre opiniones, análisis técnicos y noticias verificadas. Herramientas digitales de verificación. Promover el uso de plataformas y herramientas que permitan contrastar información y validar la procedencia de los datos difundidos en redes sociales. Ejemplo coloquial. Es como aprender a leer y escribir en una lengua. Si desde pequeño se enseñan las reglas básicas de un idioma, se facilita la comunicación y se evita la propagación de errores. De igual forma, la alfabetización mediática es una herramienta clave para que cada ciudadano pueda identificar y detener la difusión de información errónea. D. El papel del autocrítico y el aprendizaje continuo. Reflexión sobre el crecimiento personal y profesional. Aprendizaje constante. Tanto los profesionales como el público deben mantenerse actualizados y dispuestos a revisar y corregir sus opiniones cuando se presenten nuevas evidencias. La autocrítica es una herramienta poderosa para evitar errores y mejorar la calidad del análisis público.
Responsabilidad en la corrección de errores. Admitir y corregir errores públicamente no solo es un acto de integridad, sino que también refuerza la confianza en las fuentes que se esfuerzan por mantener un alto estándar ético y técnico. Ejemplo coloquial. Imagina que en una reunión familiar alguien comete un error al contar un suceso, pero al darse cuenta lo corrige de inmediato. La sinceridad y la disposición para rectificar refuerzan la confianza de todos. Así, en el ámbito profesional y social, reconocer y corregir errores es clave para mantener una comunicación honesta y responsable. Reflexión final sobre la responsabilidad colectiva. La generación y difusión de información veraz es una tarea compartida. No solo recae en las figuras públicas y los profesionales, sino en cada uno de nosotros. La colaboración entre ciudadanos, instituciones y medios de comunicación es fundamental para crear un entorno en el que la información se maneje con rigor, respetando los derechos de los individuos, y evitando la propagación de análisis erróneos o dañinos. Al actuar con responsabilidad individual y colectiva, contribuimos a una sociedad más informada, justa y respetuosa, en la que la ética y el profesionalismo sean la base para la comunicación y la intervención en temas sensibles. 9. Fortalecimiento del marco legal y propuestas de política pública. A. Revisión y actualización de la normativa profesional. Análisis y propuestas. Las leyes y reglamentos deben adaptarse a la evolución de los medios de comunicación y las nuevas formas de interacción digital. Esto implica clarificar conceptos y límites. Las normativas deben precisar qué acciones se consideran como ejercicio ilegal de una profesión. Por ejemplo, en el caso de la usurpación de funciones, debe quedar claro que constituye realizar funciones propias de una profesión sin contar con la formación o certificación requerida. Actualización de los códigos penales y de ética profesional. Las leyes deben ser revisadas y actualizadas para contemplar nuevos escenarios, como la difusión de opiniones a través de redes sociales, garantizando que se protejan tanto al profesional como a los usuarios. Ejemplo coloquial. Es como actualizar el manual de reglas de un juego. Si el juego cambia y se utilizan nuevas herramientas o estrategias, las reglas también deben ajustarse para que todos sepan cuál es el camino correcto a seguir. B. Creación de mecanismos de control y verificación. Propuestas específicas. Registro obligatorio y verificable de profesionales. Implementar sistemas digitales en los que se pueda verificar la autenticidad de la formación y acreditaciones de quienes se autodenominan expertos. Esto ayudaría a que el público pueda diferenciar a profesionales certificados de aquellos que actúan sin respaldo. Plataformas de denuncia y supervisión. Establecer canales formales de denuncia que permitan a la sociedad y a los profesionales reportar casos de usurpación de funciones o difusión irresponsable de información. Estas plataformas deben facilitar una respuesta oportuna de las autoridades pertinentes. Ejemplo coloquial. Sería como contar con un directorio verificado en línea, donde se pueda consultar la información real de cada profesional, y además, contar con una línea directa para reportar cuando alguien no cumple con las normas establecidas. C. Promoción de la colaboración interinstitucional. Acciones recomendadas. Coordinación entre entidades. Es fundamental que organismos de salud, educación, justicia y medios de comunicación trabajen en conjunto para establecer protocolos claros sobre el manejo de información sensible y la intervención de profesionales. Políticas públicas integrales. Desarrollar políticas que aborden no solo la formación y acreditación profesional, sino también la protección de los derechos de los menores y la prevención de la revictimización. Esto incluye campañas de sensibilización y educación para el público en general sobre la importancia de acudir a fuentes confiables. Ejemplo coloquial. Imagínate una red de vecinos que se organiza para mantener la seguridad en el barrio. Cada uno tiene una función específica, y al colaborar, se logra un ambiente seguro y bien regulado para todos. De la misma forma, la colaboración interinstitucional fortalece el sistema en su conjunto. D. Incentivar la formación continua y la ética profesional. Propuestas para el ámbito profesional. Programas de actualización. Crear y promover programas de formación continua en ética y responsabilidad profesional, especialmente enfocados en la interacción en redes sociales y el manejo de información en línea. Fomento de códigos de conducta.
Las asociaciones y colegios profesionales deben reforzar la elaboración y difusión de códigos de conducta que regulen el ejercicio de la profesión en el entorno digital, haciendo énfasis en el respeto a la privacidad y la protección de los más vulnerables. Ejemplo coloquial. Es como asistir a cursos de actualización para no quedarse atrás en un mundo en constante cambio. Mientras más conocimientos y buenas prácticas se compartan, mayor será la protección para todos los involucrados. Reflexión final sobre este punto. El fortalecimiento del marco legal y de las políticas públicas es esencial para garantizar que el ejercicio profesional se realice de manera ética y responsable, y que se protejan los derechos de las personas, especialmente en contextos sensibles como el de los menores. La actualización de las leyes, la implementación de mecanismos de verificación y denuncia, y la colaboración interinstitucional son herramientas clave para crear un entorno en el que se minimicen los riesgos de intervenciones no autorizadas o irresponsables. ¡Ay, papacitos de mi alma! Agárrense fuerte porque aquí vamos a cerrar este tema como solo la tía mona del Gran Máster sabe hacerlo, con el corazón en la mano, la razón afiladita y la verdad por delante, aunque a muchos les arda. Así que, respiren profundo, porque lo que viene es de esas verdades que hacen que uno se remueva en la silla. Miren, no se necesita ser un erudito ni tener un título colgado en la sala para entender que cuando uno se mete en terrenos que no le corresponden, tarde o temprano las consecuencias llegan. Y eso es exactamente lo que está pasando aquí. María Fernanda, con todos sus seguidores, su seguridad al hablar y esa facilidad para analizar hasta el trazo de un garabato de un niño, se metió en un terreno pantanoso. Y lo peor es que ni se dio cuenta, o peor todavía, sí se dio cuenta y lo ignoró. ¿Saben qué es lo más delicado de todo esto, mis papacitos? Que estamos hablando de la vida de un niño. No de un papel, no de una simple opinión que uno echa al aire mientras toma el café. No, aquí hablamos de una criatura que ya ha pasado por suficiente, y que ahora es expuesta a un análisis hecho sin pies ni cabeza, sin el respaldo profesional que la situación exige. Porque, como ya vimos, un análisis psicológico no es cualquier cosa, no es como leer el horóscopo, y decir hoy te va a ir bien porque Mercurio está retrógrado. No, señores. Se necesitan años de estudio, formación seria, práctica controlada, y sobre todo, una ética que no permita que uno hable sin conocer a fondo a la persona que se está evaluando. Y mucho menos cuando esa persona es un niño. Ahora, ¿cuál es el pecado aquí? La usurpación de profesiones. Y no lo digo yo, lo dice la ley, clarito, como agua de manantial. Cuando una persona sin ser psicóloga, se pone a hacer funciones de psicóloga, aunque no diga soy psicóloga, con el simple hecho de interpretar dibujos y dar diagnósticos emocionales, ya está cometiendo un delito. Así de claro. Es como si yo, la tía mona, me pusiera a recetar medicamentos sin ser doctora, solo porque me vi un documental de salud en la televisión. Es absurdo y es peligroso. Y aquí viene la cereza del pastel, mis cielos. Cuando se hace este tipo de cosas en redes sociales, con miles de personas viendo y compartiendo, la responsabilidad se multiplica. Porque ya no es un comentario entre amigos, es una declaración pública que puede influir en la opinión de la gente, en procesos legales y, lo más grave, en la vida de un niño. Y si encima, tú eres abogada, como María Fernanda, y sabes perfectamente que estás cruzando la línea, entonces ya no estamos hablando de ignorancia, estamos hablando de dolo. Y eso, mis amores, es todavía más grave. ¿Y qué pasa cuando la gente le aplaude a estos personajes sin cuestionarlos? Pues que se alimenta un ciclo de desinformación y daño. Porque aquí, mis tesoros, todos tenemos responsabilidad. No solo los que hablan, sino los que escuchan y comparten sin pensar. Y yo les pregunto, ¿de verdad queremos ser cómplices de algo así? ¿Queremos ser parte del coro que revictimiza a un niño por el simple placer de tener la última palabra en redes? No, papacitos. Aquí lo que necesitamos es seriedad, respeto por las profesiones y, sobre todo, respeto por la dignidad humana. Porque al final del día, cuando se juega con la vida de un niño, no hay excusa que valga. Que si fue sin querer, que si era su opinión, que si es famosa y sabe mucho. No. Las leyes están para cumplirse y los límites profesionales para respetarse. Así que, desde este rinconcito de la verdad de la tía mona, les digo, más vale aprender de este caso y no repetir el error.
porque uno nunca sabe cuándo puede ser el propio hijo, sobrino o nieto el que esté en el ojo del huracán, y entonces sí, vamos a querer que lo traten con el respeto y la profesionalidad que hoy le negaron a ese niño. Papacitos de mi vida, hasta aquí los dejo, pero antes les encargo que me dejen su opinión en los comentarios. ¿Qué piensan de este tema? ¿Están de acuerdo en que hay que ponerle un alto a quienes cruzan la línea profesional? Y claro, no se olviden de darle like al vídeo, suscribirse y compartirlo, porque juntos podemos seguir abriendo los ojos y protegiendo a quienes no tienen voz. Nos vemos en el siguiente análisis, donde, como siempre, vamos a decir las cosas como son. Los quiero mucho, corazones.